Pero eso se puede hacer de una manera, pues ya digo, como muy brusca, con grandes follones, digamos así, pero eso tampoco es nuestro método, ni muchísimo menos, sino que el convencimiento vendrá con el tiempo y sobre todo sin grandes cosas, ¿no? Más o menos un poquito en silencio. Entonces, como decía, a mí siempre me ha dado igual que me digan lo que decía al principio, ¿no? Eso me da absolutamente igual, porque esto no es un pensamiento de un día, esto es una idea con un proyecto y con una trayectoria que si Dios quiere, pues durará toda la vida, ¿no? Hasta que nos terminemos quemando y haciendo de ese clavito que se vaya derritiendo para moldearlo, para que todos, en definitiva, estemos más sanos, nos salga todo más barato y dejarnos de hostias y de tonterías, sino que ocuparnos nuestra mentalidad en hacer cosas más importantes o quemar nuestra vida en cosas más importantes para poder dejar a las generaciones posteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que muchas veces, y vuelvo a repetir, a mí me ha dado igual que me digan, pues, curandero. Por supuesto que nunca me voy a estar, diríamos, salvaguardando detrás de una bata, ni muchísimo menos, en el sentido que a mí me dicen curandero, me dicen médico, me da exactamente igual. Pero lo que, no sin hablar por mí, sino hablando por los demás, es precisamente, y eso creo que es un poco injusto, cuando les decía que vaya jeta tienen estos científicos mediatizados que se encierran en un laboratorio, y ahora dicen, científicos americanos, lo que les decía hace un tiempo, ¿no? Cuando decían que habían descubierto sabe Dios qué, porque para aquella enfermedad, esclerosis múltiple, venía muy bien ese veneno de abeja. Entonces, muy humildemente, pues con abeja aquí venimos trabajando hacía muchísimos años, silenciosamente, no sin la perplejidad de muchísimos pacientes que han encontrado su mejoría. Pero yo les decía que aquel maestro que tuve el gusto de conocer en Corea, pues lleva trabajando con ello exactamente la misma edad que tengo yo, 40 años, y no ha dicho ni pío, pero sus estudios y sus libros y sus conocimientos ya están repartidos a muchísimos profesionales que no solamente están en España, sino están en Corea y están en muchísimos sitios que, gracias a su experiencia y su devanadura de coco, pues ha podido dar. Otra cosa que les decía, que la diferencia entre un curandero como yo y un médico es que antiguamente, hace pues 25 o 30 años, pues vendían en las casas de medicamentos, pues vendían extracto de veneno de abeja, y creo incluso que, bueno, he descubierto no, sino que me he enterado que hay un pueblo en la Alpujarra Granadina que están vendiendo todavía ese extracto de veneno de abeja. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo receta el médico o lo inyecta el médico, pero a través de una, digamos, comercializado por una farmacia, ese señor es un médico. Ahora, si yo cojo un bicho directamente y le cojo su aguijón y yo manipulo y lo pongo en zonas pues donde las tengo que estar poniendo, por cogerlo virgen, digamos así, yo ya voy a ser un curandero. Eso es mucha injusticia, creo yo. Entonces, la diferencia parece ser que ya va siendo obvia, ¿no? Entonces, para que ustedes, y para que tú sobre todo, puedas participar de lo que yo de vez en cuando veo alguna que otra televisión, porque, pues porque sí, sobre todo programas que pues me merecen la pena, no precisamente mamachichos y concursitos de pa' aquí y para allá, que también son necesarios en un momento determinado, pero bueno. Entonces, el día pasado, ya más concretamente, en el Canal 2, pues vi un programa de otros pueblos, pues me gusta porque, bueno, son programas divertidos, son muy educativos y, gracias a Dios, por los conocimientos que me han dado, pues voy entendiendo muchas cosas, ¿no? Y me llamó el otro día la atención, pues, un programa que hicieron sobre los indios mazatecos, Entonces, dieron pues cómo viven y cómo comen y sobre todo qué medicina tienen, esta cultura precolombina, que adoran al dios Quetzal de la serpiente, o la serpiente emplumada, y precisamente estos indios mazatecos pues
practican una medicina completamente mágica, ¿no? Mágica en el sentido porque no se comprende, pero quizá por falta de observación o porque nosotros no la hemos respetado suficiente o porque no la hemos estudiado. Pero su gran medicina consiste en la cultura o en la medicina de los honguitos. Entonces, estos hongos que van creciendo en distintas zonas, o incluso los crían, pues creo recordar pues, que los criaban primeramente, o alguna clase de esos honguitos, hongos, o setas, pues los criaban en caca de caballo, pues en caca de vaca, o en la frondosidad de un bosque, o muchas zonas, ¿no? Entonces iban creciendo distintas clases de hongos, y es precisamente pues, para curar distintos tipos de fiebre. Entonces, pues por supuesto que tienen un poder curativo, porque así lo vienen diciendo desde antes de que nosotros intentásemos machacarlos con el crucifijo, ¿no? En ese sentido. Entonces tienen un poder curativo, tienen un poder alucinógeno que les viene a dar algo así como un poder trascendental, ¿no? O un estado trascendental, para quitar quizás su emoción, quitar su sentido físico y ponerlos biológicamente también. En ese sentido, este señor, este periodista, que muy famoso porque se lo ha ganado, quiero decir que lo explica estupendamente bien, no recuerdo el nombre porque soy muy despistado, pues así lo decía, que estos indios, por muy indios que sean, pues tienen los tres conceptos, ¿no? El concepto biológico, el concepto físico y el concepto emocional. Entonces, claro, también luego dio otra versión sobre la cultura del gusanito, que eran unos gusanos muy especiales que eran tratados y luego echados en alcohol. Eso no es más ni es menos que una perfecta receta de naturopatía, pero desde hace siglos, ¿no? Basada en la experiencia. Ahora que tan de moda están las hierbecitas y esto y lo otro, bueno, hierbecitas por 40 duros. Quiero decir que en ese sentido recetas de naturopatía, encima tomadas con alcohol, vamos, es lo que me ha dicho a mí este programa, ¿no? O el mensaje que me ha dado. Es precisamente, aunque en medicina occidental sea una auténtica aberración, que dice que tomar medicación con alcohol, por supuesto que no es muy aconsejable. En eso tiene razón. Es decir, que hay muchas medicaciones que tomando alcohol se potencia. Entonces ya el riesgo o el poder en un sentido o en otro pues puede aumentar e incluso puede desbaratar pues nuestros propios o nuestros primeros propósitos, ¿no? Entonces, en esta cultura del gusanito, que tiene una serie de propiedades y cura una serie de enfermedades también, pues precisamente era tomado con alcohol precisamente para usar menos dosis. Quiero decir con eso que si tomamos alcohol, evidentemente no, ustedes, bueno, tanto tú como los que nos puedan mirar de rebote, nos puedan escuchar, tampoco es cuestión de que ahora aquí vamos a empinar el codo, sino quiero decir que tomamos cualquier receta pequeña de naturopatía tomada con un poquito de alcohol. Entonces, ¿eso qué función va a hacer a nivel fisiológico? Pues que va a vasodilatar absolutamente hasta el capilar más pequeño de la punta del dedo, con lo que va a llegar con mucha más facilidad, en ese sentido, el medicación para que haga el efecto pertinente, y así seguramente pues cuantitativamente pues va a ser menos y sin embargo cualitativamente va a ser igual o mejor. Entonces ese es el mensaje que yo escuché o que interpreté a mi manera sobre lo que nos decían de esta cultura precolombina de los indios mazatecos. Entonces mi pregunta es la siguiente: si estos indios estaban creo que es un pueblo fundamental, era de los pocos que quedan ya indígenas de verdad. La pinta que tenían, pues así lo decía, ¿no? Pues estaba pues, debajo del estado de Chiapas o algo así, ¿no? Que tanta fama tuvo hace unos meses. Pero mi pregunta, en Europa, nuestra medicina occidental, pues también lo descubrió, ¿no? Precisamente la era de los antibióticos, que fue la que marcó una época, sobre todo en la medicina occidental. Entonces, este médico Pasteur francés, pues precisamente de dónde sacó esa medicina tan sumamente buena, que si no llegase por ella, pues lógicamente Europa hubiese sido devastada y quién sabe si nosotros por generaciones estaríamos aquí, ¿no? Es precisamente sacó esa medicina de los honguitos. Lo que pasa que aquí ahora con el tiempo pues le damos más
un sentido más rimbombante, pues cualquier médico, pues en las facultades ya nos enseñan dosis y clases de antibióticos precisamente para curar un tipo u otro de infecciones, porque sabemos perfectamente qué tipo de bicho, si es gram positivo, si es gram negativo, si es de amplio o espectro, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pero esto hace 600 años o 1000 años, o sabe Dios cuánto, cuando el Quetzal volaba tranquilamente por esas selvas tan sumamente húmedas, estos chamanes, estos brujos, estas personas que conocían perfectamente el cuerpo de una manera totalista, tenían perfectamente asumido los tres conceptos que, por ejemplo, la medicina occidental o este médico no es capaz de comprender ni entender, porque eso parece ser que tiene que ir separado del cuerpo físico. Estos tres conceptos: físico, biológico y emocional. Estos hombres que nosotros conquistamos, entre comillas, no sin antes tener alguna vergüenza en ese sentido, precisamente ya lo habían estudiado, ya lo sabían, y por supuesto se va transmitiendo de una forma oral. En este caso, en este programa, pues era una señora, parece ser una vieja, que había adquirido de una forma oral todos los conocimientos que sus generaciones anteriores le habían transmitido, aplicando casi en las puertas del siglo XXI todavía la cultura del honguito o la cultura del gusanito. Entonces, querido Casimiro, y espero haberte contestado, por cuestiones de tiempo vamos a dejar ya este programa y ya pues invitarte a que veas, aunque sea de rebote, pues otros muchos, y si Dios quiere. Entonces ya me despido de ti con un fuerte abrazo, porque estás ahí, y a todos ustedes pues emplazarles hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala, pues hasta luego.